Luther King decía, tengo un sueño donde los hombres de bien sean capaces de defender sus derechos. Este programa Conciencia, Sanación y Liderazgo nació en la pandemia, en una noche posiblemente de mucho dolor, una noche donde en sueños me instaron a instancias de ese carácter divino y era como si me hubieran dicho a su programa de radio. Veía el dolor alrededor mío, veía y sentía esa emoción dolorosa en lo que hemos quedado, la pandemia. Ese dolor sufriente, donde a uno le decían, Doc, se acaba de morir un familiar, acaban de llevar otro a los hospitales, y uno se podría pensar, un solo bichito, un virus, entre comillas, un virus, que apenas se conoce algo sobre ese virus, era capaz de detener al mundo. En sueños me instaron a que hiciera un programa de radio, y al día siguiente me puse a pensar, sí, lo quiero hacer, pero el creador de todo lo que sí existe me debe ayudar en el nombre y la filosofía que debe tener. Y en el transcurso del día nació el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. ¿Por qué conciencia, sanación y liderazgo? Es indudable que la masa crítica en el país y en el mundo debe subir para poder entender que los buenos somos más, que las ambiciones desmedidas de algunos no pueden dañar el corazón humano. Y cuando estamos hablando en ese proyecto de vida que es afianzarnos en conciencia, el hombre debe entender quién es, a qué vino, por qué está aquí, cuál es su misión. En la medida en que el hombre vaya entendiendo ese concepto básico del ser, del estar, podría empezar a subir su nivel de conciencia. Y es aquí cuando viene la palabra conciencia, ser conscientes. ¿Pero qué es ser conscientes? Es saber dónde estoy, ser capaz de entender el concepto de el pasado, el presente y el futuro. Cuando una persona, cuando un individuo está en su tiempo presente, se enferma menos, dirige la emoción, es un ganador, su cerebro actúa prácticamente en ondas alfa. Cuando una persona ha sido capaz de perdonar en su tiempo pasado aquellas recurrencias de dolor, ha sido capaz de perdonar su árbol genealógico y está aquí tratando de ponderar todo su coeficiente intelectivo, su emoción en un alto nivel, es un triunfador, es consciente. Cuando un hombre es capaz de mirar y saber a dónde se dirige, como decía Napoleón, cuáles circunstancias, yo hago las circunstancias, ese hombre es un triunfador. Entonces, el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo tiene la primera palabra, conciencia. Ayudar a que la persona sea consciente, entienda qué es lo que quiere hacer, cuál es su misión de vida, cuál es su misión espiritual. Cuando la persona comienza a enfocarse en eso y se da cuenta y comienza a hacer cambios demasiado rápidos, voluntarios y necesarios, comienza a subir en una escala emocional. Va pasando de la apatía, del dolor, de la tristeza, de la rabia, de la ira, y va empezando a subir en unos gradientes emocionales donde va a tener interés por el mundo. Va a buscar la alegría y la serenidad. Se va a dar cuenta que es parte importante en esto que llamamos vida, que sería la relación entre el universo espiritual y el universo físico. ¿Por qué sanación? Porque cuando una persona comienza
a darse cuenta de cuál es su camino, se mira en el espejo, entiende su responsabilidad, va conociendo sus actitudes y aptitudes y es capaz de ir desarrollando medios para encontrar su vocación y ser impelido por una fuerza interior donde su corazón, su anahata, su chakra lo lleva a dar lo mejor de sí mismo. La persona que pasa de ese grado de inconsciencia a conciencia y va elevando su sistema de emoción, comienza a no enfermarse. Estamos hablando de una persona que se está autosanando. Y cuando la persona se da cuenta que está transcurriendo en el camino que le da vivencia, le da alegría, se ha descubierto a sí mismo como una ficha de ajedrez, donde tiende a ser peón, alfil, caballo, reina o rey, jugando una partida a ganar, comienza a mirar el entorno y se da cuenta que hay muchas cosas que debe cambiar en el entorno y comienza a liderar procesos que él mismo ha vivido y esa vivencia lo lleva a darse cuenta de su valía en un mundo que necesita verdaderos líderes. Este programa Conciencia, Sanación y Liderazgo se está emitiendo por intermedio de uno de los periodistas más prólijos, más importantes de Bello, William Villegas, que tiene varias emisoras y estamos transmitiendo por Estéreo Bello y La Chiva Bello. Pretendemos, a través de programas que se van a ir presentando paulatinamente, semanalmente, llegar a los corazones de los bellanitas, de los colombianos, y establecer como una especie de llama que salga y llegue a los corazones, porque esta es una emisora digital que puede llegar donde debe llegar, siguiendo el grado de conciencia y la eficacia y la calidez del programa. Les habla el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo Bermúdez, médico que se ha dedicado más a trabajar la parte del alma. Él ha entendido, o yo he entendido, que la enfermedad no es física, y he tenido esa teoría desde niño. Cuando uno sabe qué es la enfermedad, no es solamente el concepto que dice la OMS del bienestar humano y el manejo mental y emocional, no. La enfermedad nace de un desbalanceo espiritual que baja a la parte emocional psíquica y redunda dañando la parte física y fisiológica. Y si esa gotica sigue cayendo a nivel emocional, daña la estructura. Por eso, lo han dicho, un hombre feliz no se mantiene enfermo. Cuando un hombre ha llegado a ese grado de emoción, de felicidad, entiende que él es el mismo coautor de su proceso de enfermedad o de su proceso de sanación. Ahora, es indudable que cuando el espíritu llega y arriba en el cuerpo y viene lo que nosotros podríamos llamar la trayectoria de vivir desde la concepción al momento actual de una persona, se hacen acuerdos a nivel espiritual y entraríamos a manejar unas matemáticas que en este momento no son tan conocidas. Las matemáticas de Dios, del Padre Creador, del Creador de todo lo que sí existe. Pero también en diferentes programas vamos a ir hablando paulatinamente de esas matemáticas de Dios, de ese acuerdo espiritual que hace el ser humano, el espíritu. Lo hace con una entidad, con una fuente, con el Creador de todo lo que sí existe, y ese mismo espíritu lo hace con un cuerpo, a través del coito de papá y mamá. Y ahí empezaríamos a notar que la enfermedad no es solamente el periplo que nosotros llamamos vida, que aquí se está hablando de un promedio de 74 y 76 o 78. El promedio de vida más amplio lo tiene el Japón a nivel ponderal. Pero a esto, ¿a qué nos lleva? Que a través de este programa, Conciencia, Sanación y Liderazgo, le vamos a llegar al corazón de la gente que nos interesa, generar nuevos conceptos de visión, generar personas
que se den cuenta que crece en la medida en que sirva, que tenga un corazón abierto de ayuda a los demás y de servicio. La humanidad en estos momentos está necesitando líderes, líderes que sean capaces de coger la emoción que está englobada en vísceras y la razón y enclavarlas en el concepto del nuevo cerebro y el cerebro más importante, el cerebro del corazón, llamado el anahata por los hindúes y chinos. Ese portal del corazón que se encuentra en el timo te une con la fuente. Entonces, este programa Conciencia, Sanación y Liderazgo va a hablar de medicina alternativa, va a hablar de psicología, va a hablar de MDR, va a hablar de Theta Healing, va a hablar de programación neurolingüística, va a hablar en las medicinas alternativas, va a hablar de homeopatía, de acupuntura, de terapia neural, va a hablar de plantas, va a hablar de naturopatía, va a hablar de todo aquello que es tan sencillo para que la gente entienda que el propósito es ser feliz siendo sano. Es hora que nos demos cuenta que nosotros somos más que cuerpo. Sí, una guitarra por sí sola no tocaría. El que toca la guitarra del cuerpo es el espíritu, pero hay un entramado en el medio llamado mente, y tenemos una mente inconsciente, subconsciente, y una mente, podríamos llamarlo analítica. Y en esos viajes de subconsciente, inconsciente y consciente es donde vemos la enfermedad reflejada que viene atávicamente de un pasado. Por eso está en boga las constelaciones familiares, la terapia sistémica, porque nosotros también pertenecemos a un árbol, y ese árbol pertenece a un bosque. Ese árbol es un árbol genético, donde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y nosotros estamos tejiendo un entramado para ayudar a ese campo mórfico y así crear una verdadera felicidad. Es hora que entendamos que somos más que cuerpo, que la enfermedad tiene que ver con la emoción, la enfermedad tiene que ver con el ego, la enfermedad tiene que ver con la desunión del hombre con su misión espiritual. La enfermedad es empotrada generalmente a nivel de esta vida, desde la concepción y manejada por creencias hasta los 7 años, donde esas creencias se vuelven órdenes hipnóticas. Y por eso muchas veces uno puede sanar y erradicar una enfermedad cuando uno lleva a la persona al vientre materno y quita esas órdenes, generando unas contraórdenes totalmente diferentes que van a generar supervivencia. Entonces, amigos oyentes, conciencia, sanación y liderazgo nace del amor, nace de una parte inmaterial, de una parte espiritual que quiere dar lo mejor para que tú, amigo oyente, te des cuenta que es hora de tener un concepto de apertura muy diferente, que es hora donde tú te des cuenta que tú eres el dueño de tu destino. Hemos culpado a la vida, pero no nos hemos mirado en ese espejo. Y a veces, cuando no nos miramos en el espejo, empezamos a culpar a los demás. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes, y te enfermas precisamente de acuerdo a esos pensamientos. Te enfermas de acuerdo a la emoción. Manejas tu pasado con dolor y en el presente ese dolor te persigue. Manejas el futuro con dolor y generas ansiedad. Es hora de que tomes el bastión, ese poder que tú tienes como hijo de fuente, hijo del Creador, y te vuelvas creador de tu propio mundo. Eso es conciencia, sanación y liderazgo. Un programa
que quiere llegar a ti, hablándote en un lenguaje coloquial, no en un lenguaje técnico, porque cuando se le habla de corazón a corazón, el corazón entiende y se va abriendo ese portal inmenso donde subyace en sí tu verdad interior. Debemos subir esta masa crítica, porque el mundo está en estos momentos siendo cribado, el mundo está siendo manejado por odios, por rencores, por intransigencia, por líderes que han perdido su norte, por seres ambiciosos, por trucos económicos, pero no han sido manejados por la verdad. Es hora que nos demos cuenta que hay un proceso de liderazgo y ese líder eres tú. Tú puedes ser líder en ti mismo, en tu familia, en tu círculo. Es hora que vayas creciendo, dando lo mejor de ti mismo. Y en lontananza, eso que ha hecho ese árbol genealógico de ayudarte, vas a recibir frutos. Menos ansiedad, menos enfermedad. Vas a ser capaz de prospectar tus sueños, de crear metas, conseguirlas. Por eso, conciencia, sanación y liderazgo crea líderes, forma terapeutas que sean capaces de sanarse a sí mismos y elevan el nivel de conciencia. Hay tanto conocimiento para entregar, hay tanto conocimiento para experimentar. Y siempre lo he dicho, de la división que hubo en la Edad Media entre la ciencia y la religión, le ha ganado la ciencia. El hombre se ha alejado de Dios. Pero ahora está entrando un nuevo concepto llamado espiritualidad. Y siempre he dicho que esos conocimientos satánicos, esos conocimientos ancestrales, entregados por los orientales, por las diferentes civilizaciones, son los conocimientos que dicen que tú eres más que cuerpo, que tú eres una entidad espiritual y que este mundo enajenado te ha llevado a creer que solamente eres un cuerpo físico. No, simplemente te han metido una ilusión. Tú eres una entidad espiritual viviendo la experiencia de un cuerpo físico en un universo material. Y si comienzas a entender eso, muchas enfermedades van a desaparecer, porque cuando tú dices entidad espiritual, comienza a salirse esa parte diósica, esa capacidad inmaterial que tú tienes, porque vienes de fuente, vienes de un creador. Conciencia, sanación y liderazgo te va a llevar a generar en ti cambios sustanciales. Vamos a dictar conferencias y charlas. Soy coach de vida, soy coach ontológico de la Universidad de Manizales y de Intuitiva Instructores. Manejo par biomagnético, que es una terapia muy hermosa con imanes descubierta por el Dr. Boyce, donde es capaz de manejar el pH del cuerpo y generar en sí un equilibrio, un NEM, donde la persona puede ser capaz de erradicar una gran cantidad de enfermedades, o casi todas, como le decía el Dr. Boyce. Manejamos la logosofía, el conocimiento de la voz, de la sabiduría. Detrás de mí hay seres físicos e invisibles que guían cada palabra, porque es hora de hablar con el corazón. Nosotros no podemos permitir que, siguiendo los vaivenes de la vida, siguiendo las ambiciones personales, nos perdamos en pandemias, en enfermedades, en hechos ilusorios. Debemos tomar el bastión de nuestra vida. Debemos ser capaces de erradicar esa parte egoica que en una o en otra forma nos ha dirigido, porque el ego que nosotros tenemos a veces ha generado una máscara y hemos creído que somos la máscara. No, somos un ser maravilloso que cuando comienza a vislumbrar los errores que ha tenido y aprende de esos errores, comienza a fomentar su camino,
a crear un camino diferente. Somos seres que individualmente generamos un colectivo y ese colectivo puede subir su nivel de conciencia. Es hora que entendamos que la maldad, la avaricia, la ambición desmedida no le puede ganar a la nobleza del corazón. Es hora que nos demos cuenta que si nosotros nos miramos en ese espejo, vemos nuestros defectos y empezamos a hacer un trabajo paso por paso, mesurado, podríamos empezar a cambiar nuestras vidas. Por eso hay que generar nuevos líderes, líderes que hayan vivido una entropía, un cambio, que entren al paradigma de buscarse y vayan obteniendo respuestas. Vemos una sociedad enajenada, donde el odio y el rencor prima, donde solamente sea usted, aplaste a los demás, donde el idealismo y el existencialismo se ha perdido y está la negatividad de todo, donde nos conducen con ideologías totalmente que se salen del sentido común. ¿Sí? Y ese sentido común que está funcionando actualmente es el incorrecto. Por eso debemos despertar otro sentido que va más allá y le va a ayudar. Se hablaba a nivel de diferentes filósofos que el siglo anterior era la investigación a través de la emoción, que sigue en este, pero ahora es el despertar de la intuición. Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que cambiar, ¿sí? Y como lo dice Tesla, somos frecuencia, somos sonido y vibración. Todo es vibración, todo es sonido, todo es frecuencia. Por eso recuerdo, como dice el libro El poder contra la fuerza, del doctor David Hawkins. Es un médico y psiquiatra norteamericano, donde habla de que cada emoción tiene un tipo de frecuencia. Y vamos a hablar mucho también de este doctor Hawkins, como vamos a hablar de la medicina germánica. Vamos a hablar de tantas cosas, pero retomando al doctor Hawkins, que habla de los descubrimientos de la conciencia humana, genera una postulación que demuestra que todos los objetos poseen una energía que vibra en diferentes frecuencias. Y la pregunta que yo haría es, ¿en qué frecuencias vibras tú? En esta escala, el autor del libro El poder contra la fuerza menciona el concepto de Dios, que es uno de los pilares. Puede reemplazarlo por lo que funcione para ti. Si estás cansado de la palabra Dios, yo generalmente digo el Creador, o como decía el Cristo, el Padre, ¿sí? Nos podría dar una visión, perspectiva de ese poder macro que está por encima de todo. Él habla en su libro El poder contra la fuerza, que en el nivel inferior de 175 Gs para abajo se llama el poder de un polo dominado por la fuerza. Podemos entender como el poder de la dominación, de poseer, de controlar, con expresiones limitantes como la vergüenza, la venganza, la exigencia, el orgullo, el desprecio, la culpa y el remordimiento. En un nivel superior de 200, hacia arriba, menciona el poder. ¿Sí? Y yo recuerdo de mi profesor de homeopatía algo que me enseñaba. Y lo recuerdo, Roberto Barrientos, con mucho cariño. Él decía, el que estudia aprende. El que aprende, comprende. El que comprende, sabe. Y el que sabe, puede. Entonces, en el nivel superior de 200, menciona el poder, entendiéndolo como el potencial hacedor, constructor de desafíos, logro y expresiones positivas. La satisfacción, sabiduría, neutralidad, confianza, revelación, trascendencia, forman parte de este espacio
llamado conciencia del doctor Hawkins. Entonces, tendríamos que mirar un aspecto dominado por la fuerza y un aspecto dominado por el poder. O como le dice L. Ronald Hubbard, una mente inconsciente y una mente o reactiva o animal y una mente que podríamos llamar mente creativa, creadora. Sí, mente deductiva, que estaría en un nivel superior, o mente analítica. Porque nosotros tenemos nuestra mente analítica que analiza, mira y observa, y con base a eso es capaz de trabajar. Cuando estamos hablando del inconsciente, el inconsciente en forma mecánica te lleva a que tú actúes en una forma que posiblemente muchas veces contra tu voluntad. No es que el inconsciente sea malo, sino que tiene una serie de programas que te llevan a que tú actúes en esa forma. Lo que está grabado está grabado. Y por eso, cuando un buen terapeuta te ayuda a que tú te desgrabes de aquellas creencias que han sido metidas e introducidas muchas veces a la fuerza, comienzas a vivenciar cambios ostensibles en tu vida. Recordemos que la vida es la relación entre el universo espiritual y el universo físico. En la medida en que tú entronices tu parte espiritual, ¿sí?, vas a ser capaz de operar en esta vida. Y eso es lo que no se nos ha enseñado. Nos han enseñado a creer a la fuerza, a creer en un Dios que es amor, pero a la fuerza. Y yo creo en el Dios de Einstein, que decía: yo creo en el Dios de Spinoza. Y por eso se marca algo muy diferente entre religiosidad y espiritualidad. Y a eso vamos a llegar. Cuando esa masa crítica siga subiendo y va pasando de la religión a la espiritualidad, se va a dar cuenta que cada ser humano tiene esa energía diósica, esa energía creadora. Y por eso, al subir de ese nivel de 175 hacia arriba, vamos a tener condición de poder. Por eso, conciencia, sanación y liderazgo pretende ayudar a formar líderes que generen una sociedad creativa, una sociedad que se dé cuenta que todos pertenecemos a un campo mórfico, porque todos respiramos el aire de los demás. Somos iguales a nivel de creación, pero somos diferentes en la capacidad creativa, y ahí es donde se ven las diferencias. Por eso, el ser humano debe entender que forma parte de ese campo mórfico, haciendo un papel en el ajedrez de la vida, y el juego es ganar. Cuando tú te involucras en un juego, el juego es ganar. El juego tiene que ver con propósitos, con intenciones, tiene que ver con una meta. Pero a ti y a mí, posiblemente nos hayan enseñado que la vida es una lucha. Tú le preguntas a alguien: ¿cómo te está yendo? Y él dice: aquí luchando. Y para tú ganar en el juego de la vida, si estás luchando, tienes que tener una persona o un oponente. Y esa sería la resistencia. Cuando tú dices la vida es un juego, significa que tú entras al juego de la vida con las herramientas que debe ser. Y por eso los padres se deben educar en la mayor profesión que puede haber: ser padres. En educar al infante, es llevarlo a que tenga sus propias creencias que les den a ellos la palabra supervivencia, porque todo lo que hacemos tiene un fin: sobrevivir y obtener la máxima supervivencia. Entonces, cuando yo estoy hablando que la vida es un juego, vamos a encontrar que tiene un propósito. El propósito del juego es ganar. También dentro de ese juego hay libertades. Vamos a pensar que el juego de la vida es como jugar un partido de fútbol. Los oponentes
son aquellos escaños, aquellas piedras que tú encuentras en el camino que impiden que tú marques gol. Pero cuando tú eres capaz de estar por encima de esos problemas, eres un vencedor. Cada vez que vences un problema, cada vez que eres capaz de saltar sobre un muro y saber por qué lo saltaste y entender y manejar el problema, te estás acercando más a ti mismo, porque te estás dando cuenta de tu poder. Estás operando con un sentido muy diferente. Te estás volviendo propio y personal y triunfador. Por eso, uno no le debe temer a los problemas. Entonces, si la vida es un juego, esos oponentes te están ayudando a que realces más tu capacidad para manejar la vida. Porque el propósito del juego es ganar. Los oponentes van a ser aquellas vicisitudes que van a estar en tu vida, a veces impidiéndote que logres los objetivos. ¿Y por qué en ese juego hay libertades? Porque tú no puedes hacer un juego fuera de una cancha. El juego lo haces en la cancha. Y tú las libertades que tienes es que eres un ser espiritual y tienes que tener en el juego el respeto por ese otro ser espiritual. Ese es un juego de libertades, pero es un juego a ganar. Por eso quiero que entiendan que la vida no es una lucha. Si tú tienes las herramientas necesarias, la vida para ti es un juego. Cuando tú estás trabajando en algo que te guste, lo haces también. Que muchas veces ni te cansas, porque lo que estás haciendo es sacando lo mejor que hay en ti. Por eso, en el mapa La conciencia del Dr. Hawkins se pregunta algo que es muy, muy importante. Cuando estás por encima de 200, se entiende el poder como un potencial hacedor. El que estudia sabe, y el que sabe puede. Pero ¿cómo tú te haces sabio? Hay una gran diferencia entre el conocimiento entregado, el conocimiento heredado. Hay una gran diferencia en el conocimiento que te van a entregar las universidades. Pero hay un conocimiento que se plasma en sabiduría. Cuando haces un trabajo de introversión, cuando tú vas sacando tus propias respuestas, cuando el corazón, unido a la razón y la emoción, te lleva para que tú seas capaz de entender tu mundo. Ese es el líder. El líder es aquel que escucha su voz interior y se da cuenta que no requiere saber más, sino requiere acompañarse de un equipo para llegar a un universo de ideas, hacer un plan, desarrollarlo y tener objetivos comunes. Yo soñaba hace algún tiempo con la cámara Kirlian. Me decía que es una cámara que plasma, a través de esa cámara se observa el aura humano, ese nimbo, esa aureola que tienen algunos santos, pero esa energía se plasma alrededor del cuerpo. Yo decía, qué rico que la mayoría de políticos, de dirigentes, se les hiciera un manejo de cámara Kirlian para mirar cómo es su energía y ayudarla a subir. He cogido políticos y les he ayudado a que tengan un sentido de servicio, a que se amen a sí mismos. Porque cuando yo robo, no me amo a mí mismo. Cuando yo miento, no me amo a mí mismo. Cuando yo elucubruco o manejo conceptos muy diferentes a mi propia supervivencia, me estoy alejando de mí mismo. Y estoy enajenando mi comunicación con el Creador. El ser humano solamente entiende que hay un hacedor cuando tiene problemas de conducta, cuando tiene un problema muy grave. Por eso uno recuerda la historia del ateo que no creía en nada, pero cuando se estaba muriendo llamó al sacerdote para que lo confesara. No. Tú, si vas elevando tu frecuencia vibratoria, si tú vas erradicando los miedos, los temores, las angustias, los dolores, el resentimiento, el odio, la tristeza, la apatía, los miedos, el no perdón,
comienzas a darte cuenta que tu vida cambia. Eso es conciencia. La conciencia no se compra. La conciencia no se entrega en universidades. La conciencia nace de mirarte en tu espejo. Y por eso, cuando tú vas teniendo conciencia, vas teniendo condición de poder. Condición de poder. Entonces, cuando estamos hablando del libro El poder contra la fuerza del Dr. Hawkins, nos damos cuenta que es una herramienta muy importante, entender que hay unas frecuencias muy elevadas, que hay unas frecuencias muy bajas. Y eso nos lleva a tener patrones de comportamiento. El por qué y para qué actuamos de la forma en que lo hacemos, existiendo siempre la posibilidad de vibrar más alto. Si tú quieres triunfar, vibra más alto. Ahora, alguien me diría, ¿cómo podríamos vibrar más alto? Recordemos que nosotros nacemos muchas veces en ese aparato sistémico, en ese árbol genealógico. Nosotros somos una rama de un árbol y de un bosque, como lo dicen las constelaciones familiares o la terapia sistémica. Pero nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, sobre todo ellos, nuestros padres, trayendo ese endamiaje de dolor genealógico, nos van metiendo, introduciendo a nivel inconsciente sus traumas, sus dolores, sus miedos, y nos van entregando unas creencias limitantes que hay que desarraigarlas a través de un trabajo metódico, paso por paso. No merezco. Podría ser una creencia muy limitante. Sí, no puedo. Imagínate una persona como mamá que haya vivido el dolor, la tristeza, la pobreza, tantas cosas. Y ella repita, no puedo, no merezco, nací para sufrir. Otra frase, no tengo derecho a. Otra frase, no valgo para. Es imposible conseguir, soy incapaz de, es difícil hacer, no es correcto, no está bien. Estas creencias limitantes se van volviendo creencias que siguen un número de creencias que están metidas en nuestro inconsciente y fueron traspasadas de generación en generación. Y con ellas viene una actitud de dolor ante la vida y viene una actitud de sufrimiento. Por eso, cuando estamos hablando de conciencia, sanación y liderazgo, estamos hablando de mecanismos que ayuden a entender propósitos de vida. Un propósito es una meta menor, pero la meta mayor sería, como lo dijo Buda. A Buda le preguntaron, ¿tú eras un dios? Y él dijo, no, un hombre despierto. Conciencia, sanación y liderazgo quiere eso, ayudar a que la gente despierte, se dé cuenta de su propio potencial y con base a ese potencial crezca. Porque eso es lo vital y lo importante. Nosotros en la vida entendemos que debemos hacer eso, crecer. ¿Cómo se crece? Siendo capaz de cuestionar las creencias limitantes. Ahora, yo no las sé, cada uno las tiene. Y hay cientos de creencias limitantes, pero a través de cierto tipo de terapia uno puede encontrar cuál es el semáforo en rojo, en verde o en amarillo que te está guiando, donde tú te puedes chocar sin saber. Lo que sí se sabe es que cuando vamos erradicando una creencia limitante y la convertimos en un concepto contrario, ese peso que yace sobre tus hombros se va mermando. Como decía Napoleón, el hombre es un meteorito cuya luz busca eclipsar la luz del sol. Eso eres tú, eso somos nosotros, hechos a imagen y semejanza de un creador. Por eso, con conciencia, sanación y liderazgo, vamos a hacer
programas que redunden en eso, en beneficio de cambio, en beneficio de saber quién eres tú, cuál es tu sino, a qué viniste, qué es lo que quieres hacer con tu vida, cómo desarraigar aquellos dolores que están incrustados en tu personalidad, cómo erradicar aquellas emociones que en una u otra forma te han llevado a que te equivoques. Recordemos que nosotros somos el fruto de muchas veces de experiencias animadas por otros y de nosotros casi no tenemos nada. Tenemos que vivir nuestra propia vida. Por eso, en conciencia, sanación y liderazgo, vamos a hacer trabajos expeditos que nos lleven a entender qué es la emoción, que nos lleven a entender qué es un sentimiento, que nos lleven a entender cómo podemos ser creativos de una forma u otra, que nos lleven a entender cómo en el juego del ajedrez podemos pasar de peones a ser alfiles, torres, o rey o reina. Es decir, podríamos darnos cuenta que podríamos hacer nuestra propia partida y en esa partida de juego podríamos ser líderes. Hoy más que nunca, la humanidad está necesitando líderes, líderes que ayuden a ese denominador común llamado supervivencia. Entonces, cuando un ser está en baja frecuencia, tiene culpa, tiene tristeza, la humillación, y estas emociones producen una serie de reacciones emocionales no contributivas para el individuo y su entorno, mientras que sentimientos como el amor, la felicidad, la tranquilidad son más elevados y apuntan a nivel de la iluminación, entendido como el máximo estadio de conexión que cada persona puede aspirar. Sí, búscate a ti mismo y encuéntrate. Si no, busca a alguien que te ayude a darte cuenta, porque tú no te das cuenta. Ahí tenemos el concepto del coach. A través de palabras poderosas, haciendo preguntas, te llevan a resolver una serie de conflictos emocionales. Es hora de que tomes el bastión de tu vida. ¿Sí? Imagínese que en estudios que se han hecho siguiendo el concepto del Dr. Hawkins, en su libro El poder contra la fuerza, que ojalá lo consiguieran, hablan de que el promedio de una persona está alrededor de 2,07, un poquitico arribita del promedio. El autor explica que durante la vida aparecen condicionamientos negativos, lo que nosotros hemos llamado creencias, bloqueos y condicionamientos que impiden llegar a vibrar más alto. ¿Por qué aquellas acciones que tú has impelido, que has querido hacer, no tienen objetivos? ¿Por qué lo que has querido hacer no lo cumples? Por esas creencias limitantes que están enclaustradas en ti a nivel inconsciente y dirigen esa brújula en una dirección. Y no es que tu inconsciente sea malo, no. El inconsciente en una parte es muy buena. Tú no tienes necesidad, voy a comer. El nervio vago genera a nivel inconsciente la repercusión para que tú digas, tengo hambre. Tú no puedes contar los latidos de tu corazón. Imagínate, tú dijeras, uy, llevo 30 segundos y no he podido respirar. Esos conceptos los tiene un sistema autónomo, guiado por el inconsciente. Somos una máquina perfecta. Y esa máquina perfecta, porque es perfecta, porque tiene alguien llamado espíritu que está tratando de comunicarse. Alguien me hacía hace poco el comentario que limpiarle la conciencia a una persona es como cuando uno mira a través de una ventana sucia. Uno ve allá al fondo, ve oscuridad, no ve nitidez. Y en la medida en que uno va entrando a terapias y va limpiando los odios, los rencores, los miedos, las tristezas, las apatías, el resentimiento, es como si uno fuera limpiando esa ventana y en un momento a otro comienza a irradiar la luz y tú ves exactamente cómo es. No está en desdecir que ese conocimiento antiguo
que manejaban los chinos, que le daban tanta importancia a la enfermedad a través de la emoción. Hoy más que nunca es verdad. La medicina china, en su libro El Emperador Amarillo, de más de 3.500 años, habla de cómo las emociones generan problemas en vísceras, ¿sí? Y en órganos, en el yin y el yang, que lo tienen los órganos y las vísceras. Está hablando, por ejemplo, que la tristeza daña el pulmón y el intestino grueso. Imagínate, 3.500 años antes de Cristo. Y nosotros tenemos una medicina que apenas tiene casi 200 años. Y estamos hablando de una emoción, un conocimiento ancestral de hace más de 3.500 años. Sin contar textos antiguos, como la epopeya de Gilgamesh, que tiene alrededor de 5.500 años en la antigua Sumeria. Apenas estamos empezando a entender quién es el hombre. Entonces, imagínate, el odio y el rencor daña el hígado y la vesícula biliar. Sí, habría que mirar, ese resentimiento puede ayudar a generar cánceres. El miedo puede dañar directamente a los riñones, ¿sí? Riñones y vejiga. Por eso, un niño con miedo se mantiene a toda hora orinando. Mírale los miedos, ¿sí? La compasión, estómago, vaso, páncreas, ¿sí? El no perdón y la alegría que tú no puedes manejar la puede dañar lo que es el corazón y el intestino delgado. Entonces uno comienza a entender, si hace 3.500 años se hablaba de la emoción, mira lo importante que es. Por eso, aquí estoy hablando de algo que se va a entregar paso por paso en diferentes programas. Por eso, un médico que admiro mucho, que murió hace poco, el doctor Hammer, el creador de la medicina germánica, tiene una historia que evidencia mucho lo que es la emoción. Ellos mandan a temperar al hijo, al mayor, lo mandan de vacaciones en Europa y se va para Italia. Y estaba en el mar Mediterráneo, en una barcaza, con su grupo de amigos, cuando un disparo lo hiere. Y era que en una embarcación muy lujosa estaban disparando al blanco, tiraban algún objeto y los que estaban en ese barco disparaban. Y por casualidad, una bala le llega al hijo del doctor Hammer. Muere el hijo. La esposa del doctor Hammer, una ginecóloga, él un médico internista de una de las universidades más prestigiosas de Alemania, él nota que a la señora le da cáncer de seno y a él le da cáncer de próstata. ¿Sí? Y comienza a ver la emoción de algo demasiado profundo. El hijo que amamantó, el que seguía la prole, el que iba a continuar ese árbol, esa rama de ese bosque, muere. Y la mamá, o sea, la señora de Hammer, cáncer de seno, y muere rápidamente. Y él con cáncer de próstata. ¿Sí? Su prole, su testosterona y esa emoción dolorosa. Y comienza a investigar y se da cuenta que toda la enfermedad tiene que ver con la muerte del hijo. Y comienza a hacer una visita a una gran cantidad de hospitales. Y se da cuenta que detrás de cada enfermedad inmunológica hay una emoción que la persona no puede predecir. Y que es tanto el dolor que cuando la persona va a decir, nadie le va a entender porque el dolor es propio. El dolor lo vive la persona. ¿Sí? La muerte de un hijo. Tú podrías entender la muerte de un hijo. Queda muy difícil entender. Tú podrías entender que le digan que tenemos que amputar un pie.
o tienes tantos días de vida. Sí, queda muy difícil. Y es así como él comienza a ir de hospital en hospital y se da cuenta que todos los cánceres, sin excepción, vienen de una emoción imprevista, que no se puede traducir, que no se puede experimentar, que no se puede hablar, porque genera eso, un dolor inconmensurable y vivido en soledad. La persona lo masculla y busca ese denominador común y crea las 5 leyes biológicas y se llama medicina germánica. Mira, como un conocimiento de ahora será un conocimiento de hace 3.500 años. ¿Dónde está la emoción? Hay una canción de Joan Manuel Serrat que dice: un hombre feliz no se enferma. Por eso es muy importante, amigos, subir la tonalidad emocional y a través de conciencia, sanación y liderazgo vamos a hacer eso. Vamos a ir haciendo programas, vamos a ir haciendo cursos, vamos a ir llevando a la gente a que ella misma genere su propia conciencia de ser sanador interno. Para eso fue hecho conciencia, sanación y liderazgo. Y vamos a seguir manejando constantemente citas a través de esta programación en Estéreo Bello y en Chiva Radio. Y vamos a ir montando a través de las diferentes formas de llegar a ustedes programas que redunden en eso, en beneficio de una colectividad, porque hay que formar líderes. Conciencia, sanación y liderazgo es el programa que quiere ser un programa expedito de crecimiento, un programa de formación de líderes y un programa con una forma concienzuda, llegar al corazón para que revierta la posibilidad de supervivencia de esta especie humana que está requiriendo eso. Estamos en toque de alerta. Estoy haciendo un diplomado en la Universidad de Antioquia sobre manejo ambiental y las noticias no son buenas. Debemos aprender a convivir, a respetar las diferencias, pero algo muy importante, a ser iguales en el convencimiento y en el denominador común de una supervivencia total, porque esta generación llamada por Nicolás Laje, generación idiota, por otros, generación cristal, hay que ayudarlos y llevarlos a que entren en el camino de la supervivencia. Por eso, su amigo y médico Iván Rodrigo Páramo los espera para que sigamos en esta charla y en diferentes temas que lleguen a algo, ayudarte a que tú te vuelvas creador. Yo creo que esta es nuestra primera cita. He hecho más o menos un bosquejo de lo que quiero a través del programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Me van a ver en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la mayoría de sitios que deben ser necesarios. Me van a escuchar en esta emisora Chiva Estéreo, Estéreo Bello, y en aquellas que sea necesario, porque esta voz de ayuda se debe escuchar y va a llegar al corazón humano. Por hoy, su amigo, su médico, su coach, Iván Rodrigo Páramo, se despide y les desea muy buen día.